O sea, a tal punto estamos hoy de desconfianza frente al gobierno nacional, en una muy mala administración, que a pesar de que en el decreto nacional de presupuesto esté el rubro que dice metro de Medellín, metro ligero el 80, yo todavía tengo el sinsabor y un hueco en el estómago que se pregunta todos los días si el gobierno sí va a cumplir con esto. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com que nos sintonizan a esta hora en esta entrevista. En el día de hoy pues tenemos un invitado muy importante, es Andrés Tobón, el presidente del Consejo de Medellín, quien nos va a estar hablando pues de las proyecciones de la ciudad, de los temas importantes además que tenemos en estos días, sobre todo en esta ciudad tan importante que es para Antioquia. Bienvenido, doctor Andrés. Muchas gracias, Cristian, un placer siempre tener la oportunidad de conversar con Quienique, hablar sobre Medellín, por supuesto. Ya acabamos, digamos, el primer periodo de sesiones extraordinarias en el Consejo de Medellín y pues con 54 sesiones plenarias, parte importante, digamos, de lo que se ha hablado es la ciudad que se recibe, ¿no? ¿Cuál es el balance de este primer periodo? Así es, digamos que los primeros periodos de todos los consejos cuando arrancan el primer año constitucional tienen la intención de conocer qué quiere hacer cada secretario o secretaria que llegó, cada gerente que llega a cada dependencia. En esta ocasión, además de eso, que es como la preparación para la construcción del plan de desarrollo, pues nos vemos en la obligación también no solo de entender la lógica, la pretensión, el sueño de la administración que llega, sino también lo que recibían. Y lo que recibían en este caso era bastante grave. Nosotros quisimos hacer una revisión dependencia por dependencia, priorizamos las que tenían más dificultades de cara a lo que nos informó la administración que encontró en el proceso de empalme. Y yo te confieso que si bien nosotros sabíamos como ciudadanos primero en el proceso de control que hacíamos hasta alcaldía que se terminó y después como candidatos que la ciudad no estaba bien y que estaba realmente atravesando un momento crítico a nivel político marcado por unos ruidos de corrupción que Medellín nunca había experimentado, a pesar de que sabíamos eso, no nos imaginábamos el nivel de profundidad, desgaste y cochinada, si me permitís esta palabra, que realmente está sucediendo en el distrito. Cuando hace días la alcaldía dio cuenta justamente de la existencia de, por el momento, 501 hallazgos, yo creo que ya el país empezó a entender el nivel de profundidad que nosotros quisimos tener durante estos 2 meses largos. Sí, yo creo que esa es parte fundamental, digamos, de lo que ustedes terminan analizando, además de esa revelación que hace el alcalde Federico, pues al acabar este primer periodo. 501 hallazgos, como usted lo dice, que yo creo que el tema central gira en torno a la realidad fiscal, digamos, en la que se recibe Medellín. De todos esos 501 hallazgos, ¿qué es lo que más a usted le preocupa? ¿Dónde usted pondría esas alertas más importantes? Cristian, mira, lo primero que me gustaría indicarte con este tema es que hay una pregunta que ha marcado cada una de las sesiones, cada una de las preocupaciones ciudadanas durante todo este tiempo, y es la pregunta: ¿por dónde está la plata? Una pregunta muy importante porque resulta que la alcaldía de Daniel Quintero Calle tuvo 8 billones de pesos adicionales a la alcaldía de Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Por diferentes condiciones, entre ellas un buen estado financiero que recibió, un aumento de recaudo que recibió, un buen estado financiero de EPM del cual se nutrió. El presupuesto de Medellín al año es un presupuesto casi de 8 billones de pesos. Es como si hubiera tenido plata para gobernar no 4, sino 5 años. Y cuando uno ve esa realidad financiera y ve la realidad de ciudad que entregaron, con problemas de infraestructura, con problemas de ejecución, con temas de corrupción por todas partes sonando y haciendo mucho ruido, uno se pregunta: ¿dónde está la plata que tuvieron de más, cierto? Y claro, cuando el alcalde entonces en esta tarea de aplicar técnicas de auditoría forense, producto justamente de las alertas que surgieron del empalme, nos encontramos con 501 casos, de los cuales 83 ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación, porque se trataría justamente de presuntos hallazgos con incidencia penal, presuntos delitos, en donde se cometieron diferentes delitos dirigidos justamente a la corrupción, peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y otra cantidad de hechos de este calibre. Primero, hay un caso que a mí me genera profunda indignación. Cuando uno le preguntaban en medios justamente durante la campaña y antes que dijera una cosa buena del alcalde Daniel Quintero, a uno le costaba infinitamente porque
todos los días veíamos lo malo. Pero yo siempre decía, a pesar de que tengo mis diferencias con las formas y con lo que están haciendo en la entrega y porque no siento que haya una vigilancia, el programa de Computadores Futuro me parece un programa que bien hecho puede ser bueno, puede funcionar bien. Y resulta que ahorita en la revisión nos dimos cuenta que después de la adjudicación del contrato modifican las condiciones, bajan las condiciones técnicas, suben el precio de los computadores. En el segundo pasa lo mismo y tenemos un contrato con 38.000 millones de pesos de sobrecostos. 38.000, o lo que pasó con presupuesto participativo. La ciudad de Medellín tiene aproximadamente 300.000, un poco más de millones de pesos al año dirigidos a presupuesto participativo. ¿Y cómo es que en estos hallazgos aparentemente habría tenido lugar una condición casi que de concierto para delinquir, para seleccionar quiénes priorizaban los proyectos, qué proyectos se priorizaban y quiénes los ejecutaban, dando cuenta casi que de un carrusel de contratación en donde 18 corporaciones se terminaron beneficiando de más de 25.000 millones de pesos dirigidos una por una, con códigos creados, por correos creados para que la contratación fuera dirigida, y cómo parte de esa plata terminó financiando campañas de candidatos a la alcaldía de Medellín en el periodo pasado. Cosas así por ese estilo, sumándole Buen Comienzo, sumando lo que pasó, por ejemplo, con el caso de la reforestadora Líbano, en donde casi que quiebran el Jardín Botánico por entregarle más de 13.000 millones de pesos en contratación a una empresa que no tenía competencias suficientes para poder ejecutar en lo que era experto el jardín en Medellín, y dejaron la ciudad acabada en temas de mantenimiento de infraestructura verde, y así hasta llegar a 501. Pero ese era el número de la semana pasada. A hoy el número sigue creciendo y seguirá creciendo porque cada que uno levanta una piedra aparece un contrato corrupto. Sí, el exalcalde Daniel Quintero, de hecho, ya pues también ha tenido esa pelea pública, ¿no? Puso pues un mensaje en el que aseguraba que legalmente estaban pidiendo el informe pues detallado. El alcalde Federico Gutiérrez ya le respondió y le dijo, pues esa información ya está en la Procuraduría, en la Fiscalía y pues en los entes de control y de investigación. ¿Cómo ve usted esa posición del alcalde Quintero que está tomando con esta situación? Del exalcalde Quintero, perdón. El exalcalde renunciado, Daniel Quintero, investigado, es un cínico. Es un cínico. ¿Cómo pretende que esta tarea, esta alcaldía que ha sido muy difícil, que entregó una ciudad desbordada en problemas, desbordada en ruidos, desbordada en desadministración, y además de eso pretende que le entreguen la información de los casos por los cuales va a tener que responder, las pruebas que se consiguieron en contra de todo lo que hizo, el nombre de los testigos y la gente que está declarando en contra de él? Ese cuentico de que por transparencia es cuento, es mentira. Lo que pretende desde ya, quién sabe, a lo mejor, es saber quiénes lo están persiguiendo, saber bajo qué temas, empezar a preparar defensa, empezar a buscar personas y a lo mejor ejercer presión. No es posible. Yo le pido a la alcaldía de Medellín que esta información no se entregue. Esta información es información, por supuesto, pública, pero en materia normativa tiene reserva legal toda vez que da cuenta de una apertura de investigaciones que se da en la Contraloría, en la Personería, en la Procuraduría y en la Fiscalía General de la Nación. ¿O es que usted puede pedirle a la Fiscalía General de la Nación que le pase información de todas las investigaciones que tiene X persona en Colombia? No puede. Hace parte de la reserva legal. Sí, por supuesto es una entidad pública, pero ¿qué van a hacer con esa información? Y lo mismo me pregunto yo en este momento en Medellín. ¿Qué quiere Daniel Quintero y su séquito de cobardes y corruptos con esta información? ¿Qué quiere el senador Alex Flores, que perdió la curul de este consejo por corrupto justamente, pidiendo esta información? ¿O qué quiere Alejandro Toro, que ha sido denunciado permanentemente por la creación de información falsa y demás, que hace parte del pacto histórico, que ya lo van a investigar por doble militancia con la información de Medellín? Lo que quieren es cubrirse la espalda y no lo vamos a permitir. Ustedes, bueno, como ya lo habíamos hablado, como para ir cambiando un poco el tema, pues en este primer periodo pues analizaron muchas cosas de la ciudad. ¿Cuáles son esos ejes prioritarios, digamos, más allá de esto que pues es importante, ¿no? Como analizar cómo está la ciudad en materia fiscal, pero cuáles son esos ejes prioritarios para el Consejo a trabajar de aquí en adelante? Mire, yo creo que recibimos una ciudad con unas complejidades sociales muy altas. El índice de calidad multidimensional de vida en Medellín lastimosamente tuvo un retroceso de 10 años.
En 4 años tuvo un retroceso de 10 años. Una ciudad más desigual, más pobre, una ciudad donde en vez de tener más personas conectadas a servicios públicos, hoy tenemos más desconectados que hace 4 años. Aproximadamente unas 90.000 familias en Medellín que no tienen agua potable. Entonces, la primera parte de la agenda pública que tiene que resolver la ciudad y que va a ser parte de la discusión que en mayo tendremos de plan de desarrollo es la preocupación justamente por lo social. Hay 2 apuestas muy interesantes que ya vimos en el plan de desarrollo de Federico, el anteproyecto, que estamos a la espera de que el Consejo Territorial de Planeación lo termine de revisar y que luego lo radique en este Consejo. El primero es el programa Cero Hambre, una apuesta estratégica para desaparecer el hambre en Medellín. Las cifras que existen alrededor de este tema son dramáticas. Estamos hablando de que en Medellín hay aproximadamente 400.000 personas que están comiendo entre 1 y a lo mejor 2 veces al día. Y tenemos otros datos que se preguntan por lo mismo, que incluso extienden este número hasta 700.000. Ya 400.000 es suficientemente grave, ahora imagínate 700.000 personas en Medellín con problemas de acceso a una alimentación sana, nutritiva y que cumpla con las condiciones que por supuesto permiten un desarrollo. Lo que implica eso para una familia en donde tenemos niños y niñas que no están recibiendo la alimentación correspondiente. Otra apuesta estratégica y un programa grande que tiene que, digamos, recibir el apoyo de este consejo, pero también de la ciudad, es la ampliación de la cobertura del programa Buen Comienzo, y lo ha llamado el alcalde Federico Buen Comienzo 365, todos los días del año, con una apuesta concreta justamente de garantizar que este programa piloto en Colombia, el primer programa que se diseñó en Colombia para atender la población de 0 a 5 años como una apuesta formativa, nutricional, de desarrollo humano integral, de largo aliento, vuelva a tener una lógica de crecimiento, que eso es un asunto que lastimosamente en Medellín se perdió. Entonces la agenda social es muy importante. También tenemos una condición importante en Medellín hoy, que es una agenda de seguridad ciudadana. El tema de seguridad ciudadana en Medellín se descuidó de manera abrupta los últimos 4 años. Aquí el alcalde pasado, Quintero, solamente ha hablado de homicidios, y ha hablado de homicidios pues porque sabía que los bandidos habían negociado entre ellos y tenían el tema hacia la baja. Pero todo lo que tenía que ver con hurto a personas, hurto a residencias, hurto a comercio, hurto de carros, hurto de motos, secuestro, desplazamiento forzado, todo estaba al alza. Es un tema muy grave, el tema de homicidios, incluso para llevarlo a la lupa. Es cierto que Medellín tuvo una reducción de homicidios, pero cuando uno revisa el detalle, tuvo un aumento en la participación de homicidios por convivencia. Lo único que se redujo fue el homicidio relacionado con estructuras criminales. Pero tuvimos una ciudad que incluso abandonó la atención a temas de convivencia. Una ciudad que abandonó el sistema de justicia cercano al ciudadano. Y ahí nosotros tenemos una apuesta muy grande en materia de seguridad, el fortalecimiento del sistema de justicia cercano, la creación de la Central Estratégica contra Atracos como una apuesta de litigio estratégico judicial para llevar a la cárcel a quienes cometen hurto calificado y agravado en Medellín, quienes usan la violencia para afectar la ciudadanía. Y esto estoy seguro que nos va a permitir tener una ciudad en donde haya mucha más seguridad y que se convierta incluso en un modelo nacional de lo mismo. Hay una preocupación pues, importante que señaló hace poco el secretario de Gestión y Control Territorial, el doctor Juan Manuel Velázquez, quien aseguró que es importante empezar también a recuperar, digamos, la confianza, por ejemplo, con EPM, pues por este tema del dinero que no se pagó en su momento y que le generó pues un reporte a EPM por 120.000 millones más los intereses, que es algo preocupante. ¿Cómo va a trabajar el Consejo también para que eso no vuelva a pasar, también para hacer ese control de que no vuelva a suceder algo así con EPM, que además es pues, una empresa muy importante también aquí para Antioquia? Es que los niveles que alcanzó la administración pasada de cinismo son sorprendentes. Imagínense una empresa como EPM teniendo que demandar al municipio de Medellín porque el municipio no le quiere pagar. Y no solamente demandándola, reportando a Medellín en el informe de morosos del Estado, de deudores morosos del Estado. Una cosa vergonzosa. En eso entregó a Daniel Quintero Calle la alcaldía de la ciudad. Cuando el doctor Juan Manuel, el secretario de Gestión y Control Territorial, que tiene la subsecretaría de Servicios Públicos, contaba la realidad de la deuda que Medellín tenía por temas, por ejemplo, de alumbrado público, y cómo hoy están trabajando ya con EPM para pues, poder pagar el capital y poder saldar sin ningún tipo de riesgo a nivel judicial un pago de intereses por mora que no tiene sentido jurídico. Lo que demuestra es que ya otra vez hay una relación sana. Y una relación sana con EPM como institución,
no como persona, sino como institución, porque claro, el gerente anterior de EPM también hacía parte del bolsillo de Daniel Quintero Calle, ¿cierto? Es un asunto que todo Medellín tiene muy claro, pero el gerente pensaba en él y pensaba en su combo y pensaba en cómo administraba lo propio, no pensaba en EPM. Y mientras tanto, los funcionarios de EPM, la institucionalidad de EPM sufriendo. Hoy eso yo creo que pasa a un segundo plano. EPM también entra en una etapa muy interesante de recuperación de la confianza institucional. EPM y todo el conglomerado que implica, por supuesto, la gran empresa que es EPM. Es que miren lo que pasó, por ejemplo, en Afinia. Lo de Afinia es ridículo. En Afinia hoy, la pregunta por dónde está la plata tiene un valor cercano a los 3 billones de pesos. 3 billones de pesos, una empresa pública que tenía una tarea muy importante en la costa caribe colombiana y que lastimosamente no va por buen camino. EPM siempre ha sido la joya de la corona. Para nosotros en Medellín es un orgullo tener una empresa con estas características y con esta solidez financiera que incluso tuvo la capacidad, insisto, sólida de sostenerse con un alcalde como el que tuvo la ciudad los últimos 4 años. Y aún así está golpeada. Está golpeada y esa, si se quiere, situación, es una situación que solamente se resuelve trabajando juntos, alcaldía, EPM, pero con una vigilancia muy apropiada, un consejo nuevo. Este consejo se renovó en el 84%. En el 84% de los 21 concejales solamente repitieron 3. Solamente repitieron 3. Y esta apuesta de renovación es una apuesta de un consejo con mucha más altura técnica, un consejo que no tiene las prácticas politiqueras de toda la vida, esas prácticas tradicionales de relación burocrática con la administración, y un consejo que si bien en su gran mayoría nosotros somos 7 concejales de Creemos, evidentemente tenemos una relación de gobierno por partido, tenemos por encima la ciudad que cualquier otra cosa. Hay una noticia positiva que nace precisamente de este recinto y es la creación de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento. Así es. ¿Cuál es la necesidad que identificaron y también cómo va a funcionar esto? ¿Qué va a traer para la ciudad? Mira, hay una realidad y es que la vocación económica de Medellín se amplió. Se amplió. Medellín ha sido una ciudad industrial de servicios, tuvo una época de servicios muy especializados donde el tema de turismo era solamente el turismo maíz, el turismo de eventos, el turismo de salud. Y recientemente, en los últimos 4 años, la ciudad vio cómo pasar de 700.000 o 800.000 a 1.700.000 de turistas al año estaba íntimamente relacionado con un sector al que la ciudad institucionalmente nunca le había apostado, que era el sector de entretenimiento de ocio. O sea, el gran crecimiento turístico de Medellín es un crecimiento relacionado con el entretenimiento de ocio. Hoy representa el turismo y el entretenimiento cerca del 7% del PIB de la ciudad. Hoy representa solamente en materia de empleabilidad cerca de 70.000 empleos en Medellín. Se amplía a 20.000 adicionales si consideramos aquellos que se generan de manera no directa. Es un rubro muy importante en nuestra economía. Y cuando entendemos esto, entendemos que hay solamente 2 caminos. O se permite que siga creciendo como viene creciendo, que tiene unos retos y unos problemas gigantescos que todos conocemos, en donde los riesgos en materia de seguridad y en materia de uso de este tipo de dinámicas para la comisión de delitos como la explotación sexual y comercial de menores, o como lo que pasa en materia, por supuesto, del mal llamado turismo de narcóticos o de sustancias y demás, pues termina convirtiéndose en un gran problema para la ciudad. Pero si le metemos institucionalidad, si la ciudad se ocupa de preguntarse por cuál es la oferta turística que queremos tener para quienes llegan, qué queremos que consuman nuestros turistas, si apostamos a tener una ruta institucional que se encargue de aglutinar a un clúster que hoy no existe, que es el clúster de entretenimiento, que se encargue de juntar a los hoteleros, a los restauranteros, a los de la rumba nocturna, a los grandes eventos, a los conciertistas, y programamos una ruta de ciudad anclada en el cine, anclada en la movilidad, en la música como gran apuesta de ciudad, anclada en la sostenibilidad de la ciudad. Ahí tenemos la posibilidad de que esto no sea simplemente una flor de un día, sino que se convierta efectivamente en un rubro permanente de la economía de la ciudad, que además en materia de empleabilidad, insisto, es muy importante para una ciudad que tiene las condiciones de juventud que tiene Medellín. Sí, eso tiene que ver con un punto que es clave ahorita para Medellín, lo ven desde diferentes partes del país en ese sentido también, y es con el desarrollo de un turismo responsable, ¿no? Porque ahorita tenemos un tema delicado todavía de explotación sexual infantil, pues precisamente para este tema del como le dicen, mal llamado turismo sexual, que eso de turismo sexual no tiene nada. ¿Cómo
hacer también, por un lado, para proteger a la niñez, ya pues, con la Secretaría de Turismo seguramente, pero desde el Consejo también, ¿qué iniciativas se van a adelantar para hacer ese blindaje institucional para la niñez aquí en la ciudad? Lo primero es que tiene que haber institucionalidad metida en esto que permita acuerdos grandes con el sector privado. Si nosotros entendemos que en este sector, justamente por la ausencia institucional y por el comportamiento de algunos privados, se ha generado un riesgo mayor para la población infantil, que eso es una realidad, que no puede obviarse de ninguna manera en Medellín, pues tenemos que meterle a esta capacidad institucional una realidad concreta, que es la realidad de control alrededor. No podemos permitir que exista establecimientos de comercio que dirijan su atención, su comercio, su oferta a la explotación de los niños y niñas. Esos son delincuentes. Y eso implica entonces, de un lado, por supuesto, una capacidad de articulación y compromiso, pero del otro lado, también capacidad de investigación y judicialización. Y ahí no puede perderse un solo centímetro de capacidad. La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín para este consejo es profundamente importante, porque es la llamada a implementar esa fuerza localizada del alcalde como primer respondiente del orden público de la ciudad. Y eso implica articular a los organismos de seguridad y justicia, la policía, el ejército, la fiscalía, Migración Colombia, vengan, trabajemos juntos y pongámosle una ruta clara de investigación a los que están explotando a nuestros niños y niñas. O también una ruta clara de investigación a quienes están explotando a nuestras mujeres, porque hay una condición. Sí, la prostitución es un ejercicio económico legal en Colombia, pero el proxenetismo no, es un delito. Y las mujeres que de verdad hacen parte de este sector, si se quiere, económico de la prostitución, que no están adscritas a un proxeneta, mejor dicho, que no hacen parte de esto como víctimas del crimen organizado, son la minoría. La mayoría, lastimosamente, son víctimas de esos procesos que hoy controla el crimen organizado en Medellín. Es que estructuras como La Terraza y Caicedo son dueños hoy, lastimosamente, del tema de explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes y de mujeres en Medellín. Y ahí, insisto, al lado de una gran apuesta pública, amplia, en donde todos los sectores estemos comprometidos con esto, también tiene que haber una apuesta concreta de investigación y llevar a la cárcel a donde corresponde a quienes no entienden que la explotación del otro no tiene por qué generar ningún tipo de realidad en Medellín. Hubo una preocupación, digamos, muy de acá, en otras partes del país también, con el tema de las vigencias futuras, con todo este decreto, digamos, de que se le tenía que pedir permiso prácticamente al presidente para ciertos recursos en temas de vigencias futuras. Ahorita creo que hay una corrección sobre la mesa en la cual solamente se le tiene que informar al presidente sobre estos temas. Ahí tiene que ver mucho el tema aquí del metro de la 80 y demás. ¿A ustedes les preocupa esto? ¿Qué tanto les preocupa y cómo lo ven? A mí me preocupa enormemente, porque yo no veo a un gobierno nacional serio con las finanzas públicas. Yo veo un gobierno que cree que maneja una salsamentaria, que cree que tiene como una caja ahí con plata y que él va viendo cómo la saca y le paga a los amigos, a los proveedores, y no entiende que está regulado por la norma. Entonces, ¿cómo es posible que en el primer proyecto justamente del decreto de presupuesto nacional estuvieran separados y segregados los 13 billones de pesos que hacen parte justamente de los rubros de los departamentos y municipios, y en el definitivo no estaban? Ya no estaban, había una gran bolsa que parecía una caja negra en donde uno metía la mano y no sabía qué sacaba, ¿cierto? Y esa era la caja negra que quería tener el presidente de la República. La quería tener a tal punto que si no hubiese habido una presión política pública del sector privado, de los medios de comunicación, de todos los consejos donde hubo esta afectación, de las asambleas departamentales, de los alcaldes de ciudades capitales, eso no hubiera cambiado. Cambió y cambió mediante un decreto de hierros. Es decir, una corrección porque había una equivocación normativa que iba a terminar finalmente en la comisión de un asunto contrario a la ley. Ahora, listo, ahí quedó ya explícito, por ejemplo, el rubro para este año por vigencia futura de los 483.000 millones de pesos que corresponde a la nación este año al Metro de Medellín. Ahí están, maravilloso. Yo no quedo tranquilo con que lo vayan a pagar. O sea, a tal punto estamos hoy de desconfianza frente al gobierno nacional, en una muy mala administración, que a pesar de que en el decreto nacional de presupuesto esté el rubro que dice Metro de Medellín, Metro ligero el 80, yo todavía tengo el sinsabor y un hueco en el estómago que se pregunta todos los días si el gobierno sí va a cumplir con esto. Lo tiene que hacer, la norma lo obliga, pero pareciera que no le importa mucho lo que la norma obligue en este país. Pareciera que no le importe. Hace poco
por solicitud del gobierno nacional, una jueza comete el error de pedir la justicia y paz que le dé la libertad, por ejemplo, a Mancuso. Al gobierno le importa muy poquito la norma, es lo que todos los días parece entregar como información a los ciudadanos. Y ahorita, digamos, en materia urbanística, aquí en Medellín, pues hay una celeridad por actualizar el POT, ¿no? Porque además lleva mucho tiempo. Ese trabajo además los va a ocupar ustedes un buen rato. Es un tema muy importante, una urgencia de ciudad. Medellín yo creo que tiene un caso particular y diferente al de muchas ciudades capitales de Colombia, y es que tenemos una condición de suelo que está marcada por la escasez. Medellín es un valle además estrecho, pequeño, en donde realmente la disponibilidad de suelo para nuevos proyectos, para expansión, no existe. En Medellín no hay suelo disponible, no ocupado para la expansión. Y nosotros como ciudad hemos siempre querido, en términos vocacionales, llevar la expansión hacia adentro, la renovación, el crecimiento hacia adentro, no permitir el crecimiento hacia la ladera por los riesgos que implica el crecimiento de la ladera, por la imposibilidad de llevar servicios públicos, por la imposibilidad de llevar servicios de Estado, porque es muy difícil, y no lo hemos logrado, no lo hemos logrado. Y si bien el POT pues tiene evidentemente unos tiempos de renovación, el de Medellín casi que por las condiciones de ciudad, por el crecimiento tan importante que tuvo la ciudad en términos de inversión extranjera, inversión pública, inversión privada los últimos años, últimos 10 años, pues esto ha generado que haya una presión diferente en términos de suelo a la que tiene cualquier otra ciudad de Colombia. En términos normativos, este año tenemos la posibilidad de hacer un cambio de mediano plazo. Es un cambio no estructural, el estructural será para el último año de este gobierno, el último año de este consejo. Pero el de mediano plazo tiene una vocación, es una vocación correctiva, una vocación de mirar cuáles escenarios de instrumentos públicos de renovación urbana, por ejemplo, u otros del POT, no han sido funcionales en su implementación para poder simplificar norma, para poder llevar a la aplicabilidad de la misma y, por ejemplo, liberar planes parciales que en Medellín no han sido capaces de ser liberados. Medellín lleva por lo menos ya 10, 11 años hablando de 16 planes parciales, macroproyectos urbanos y no ha logrado ejecutar ninguno. Y nosotros hoy estamos en la obligación, necesidad y urgencia de generar las herramientas para que puedan ejecutarse. Porque ¿qué permite un plan parcial? Permite la generación de vivienda de todo tipo, por supuesto, vivienda comercial con gran interés financiero, con gran interés de comercio para el sector privado, pero también vivienda BIS y VIP, que hoy tiene evidentemente una decadencia, así como en el país, pero también en Medellín, o también equipamiento urbano, pero también espacio público. Es una necesidad que hoy tiene la ciudad, que solamente se logrará si se existen y si se crean los instrumentos necesarios para que el privado y lo público pues, puedan generar renovación en donde ya hay consolidación de territorio, porque esa es la diferencia de Medellín. En Medellín, para poder levantar proyectos hay que tumbar, es la única opción, pero tenemos que tumbar bien, sin pasar por encima de nadie, sin pasar por encima de los negocios, sin pasar por encima de las vidas de las personas y haciendo que la ciudad mejore, no que empeore. Bueno, concejal, pues la verdad muy interesante todos estos desafíos que tienen ustedes como consejo. Cerremos con algo, pues hablemos, ustedes ya digamos pasó el primer periodo, ya es un tema más de diagnóstico de la ciudad también que reciben. ¿Cuáles son los retos que se vienen ahora como consejo de aquí en adelante? Pues ya en mayo tendremos que tener lugar aquí en este consejo, en toda la ciudad, para la justamente revisión y aprobación del plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que responda a la realidad social de Medellín, que responda a las problemáticas de seguridad ciudadana, que sea serio en materia de desarrollo económico con la nueva vocación que tiene la ciudad, que sea serio en materia urbana, que planee bien Medellín, que también nos preocupemos por asuntos de movilidad que hoy son tremendamente complejos en esta ciudad, que por las condiciones, insisto, de estrechura, de desarrollo urbano, hoy lastimosamente tiene problemas serios en materia de tiempos de recorridos durante el día para los ciudadanos que transitan y tienen que ir a sus casas, a sus trabajos, a sus lugares de estudio. Y por supuesto, una lógica, digamos, de transversalización que permita no solamente hablar, sino ejecutar transparencia para la recuperación de la confianza. Porque hoy, a pesar de que haya habido un cambio administrativo, que es muy importante, que fue un mensaje político, tanto a nivel alcaldía como a nivel Consejo de Medellín, todavía se siente un dejo de desconfianza en la institucionalidad. Eso es muy peligroso y yo creo que nosotros, desde lo público, quienes estamos enamorados de eso, tenemos la obligación de, teniendo la oportunidad de estar aquí,
entender que esos son cargos prestados en donde estamos por muy poquito tiempo y por lo mismo tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos para que la gente vuelva a confiar. En eso estamos concentrados. Esta es la apuesta de este consejo, es la apuesta que entendemos de la alcaldía y es la apuesta que nosotros garantizaremos que la alcaldía siga teniendo. Bueno, pues con a todos muchas gracias por el tiempo para esta entrevista y pues por darnos un poco de luces sobre lo que se viene aquí en Medellín. Muchas gracias a vos, Cristian, un placer siempre, Kinique. Muchas gracias, por supuesto, también a todos los que nos sintonizaron. Acá un resumen pues de lo que se viene por parte del presidente del Consejo de Medellín, Andrés Tobón, y pues por supuesto aquí estaremos muy pendientes de cómo avanza todo este tema del POT y de todas las cosas que se muevan desde aquí, desde el Consejo. De nuevo, muchas gracias a los que nos sintonizaron y no olviden seguirnos en quienique.com, que como bien saben es el placer de saber, ver y oír más.